Hola a todos, bienvenidos a mi video de portafolio de evidencias. Mi nombre es Maideli Estefany Tlacotempa y soy estudiante de Derecho. En el video les voy a presentar un poquito del portafolio de evidencias de lo que vimos desde enero a mayo, de lo que fue lo de interpretación y redacción impartida por el doctor Claudio Flores Cefón. En esta materia es uno de los pilares más importantes de nuestra formación, ya que en nos ayudó mucho a aprender a redactar y interpretar lo que son las leyes, o más bien los artículos. Acompáñenme a revisar y bueno, les voy a ir explicando un poquito más o menos de lo que vimos y les voy a dejar unos apuntes de lo que vimos. Bueno, siguiendo les voy a presentar lo primero que vimos. Al inicio del semestre nuestro primer paso fue comprender la percepción de la materia, ya que vamos a repasar unas bases de comunicación escritas. Y aunque parezca un poquito obvio, el capítulo de la acentuación fue fundamental, ya que analizamos palabras agudas, graves y esdrújulas y practicamos directamente en el pizarrón. Pasaron mis compañeros a practicarlo en el pizarrón o bien en nuestro cuaderno. ¿Por qué? Porque en el mundo legal una tilde mal colocada puede cambiar por completo el sentido de una demanda o un contrato. Después nos adentramos en qué es la interpretación. Tuvimos una lluvia de ideas en la clase respondiendo a unas preguntas clave. Una ley siempre dice exactamente lo que quiere decir o por qué se interpretan las leyes, es lo que primeramente vimos. Para ponerla en práctica realizamos una famosa actividad de interpretar la frase de tránsito común. Se prohíbe el ingreso a animales. En analizamos el sentido escrito de orden y limpieza hasta sus excepciones constitucionales, como los perros guía. Para hacer como los perros guías, obviamente tienen que ser como que no deben estar prohibidos, ya que en esta sociedad tenemos mucha gente que tiene una discapacidad de ser visual, auditiva o del habla. Para cerrar esta primera etapa, fijamos nuestros conceptos base, definimos la técnica, lo que es el derecho, la norma jurídica, la argumentación, la coherencia y la formalidad jurídica, herramientas esenciales para fortalecer nuestro vocabulario académico. Por ejemplo, como colocar bien las tildes, los puntos, los acentos, el coma, punto y seguido, y etc. Continuamos pasando en otro tema un poquito más práctico. Entramos a análisis de las partes del escrito jurídico. En esto que aprendimos, estructurar desde cero una demanda y una denuncia, identificando sus elementos clave, ya que sea el encabezado o el rubro, el proemio, las prestaciones y la narración. Cronológicamente y la cronología de los hechos. Identificar esto correctamente evita que cometamos errores, esto evita que nosotros cometamos errores en nuestro ejercicio profesional. También exploramos conceptos críticos del derecho penal y la seguridad pública con la investigación de la ley del sospechoso. Debatimos en clases sobre el enorme reto que tiene el Estado para investigar delitos y pisotear el principio fundamental de la presunción de inocencia. Es como un abogado moderno no solo vive de los juzgados físicos. Dedicamos un bloque completo a la identidad digital. Expuse ante mis compañeros los riesgos de la suplantación de identidad, los fraudes electrónicos y la gran responsabilidad que tenemos al construir nuestra reputación en Internet. Como tercer bloque o etapa que vimos dentro de la materia, dentro de la asignatura, que es interpretación y redacción jurídica,
También uno de los trabajos más completos de este portafolio fue la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hicimos un análisis comparativo entre los primeros 6 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los primeros 6 artículos de nuestra Constitución Política Mexicana. Fue fascinante ya que ver cómo ambos textos protegen de forma paralela la libertad, la prohibición de la esclavitud y la igualdad sustancial. Relacionando con esto, analizamos a fondo el artículo 16 constitucional, el escudo contra los actos arbitrarios de molestia y el artículo 2 que reconoce el carácter pluricultural de nuestra nación y los derechos de los pueblos indígenas. En el ámbito de extensión académica, incluí las evidencias de la Conferencia de los Delitos Electorales, resolvimos los casos prácticos interactivos para identificar conductas ilegales como la compra de votos, el desvío de recursos públicos o el uso de credenciales falsas, también como el embarazo de urnas para completar votos y entre otros. Además, este portafolio también aguarda un poquito de espacio muy importante para la conciencia social, incluir las académicas de retroalimentación de pase lista del 9 de marzo y la conmemoración del 15 de abril y el Día de la Mujer Mexicana, donde reflexionamos sobre el papel derecho para erradicar la violencia de género y construir una sociedad con verdad, equidad. Ya casi para cerrar el curso, trabajamos la redacción de oficios, currículo vitae y la minuta de trabajo. Estos documentos son el pan de cada día en el ámbito administrativo. Aprendimos la estructura formal de un oficio institucional, cómo diseñar un currículo vitae competitivo y ordenado para nuestro futuro laboral. Y la importancia de redactar una minuta objetiva para dejar constancia de los acuerdos de una reunión. Finalmente abordamos la cultura digital de fake news y los deepfakes. Como futuros juristas analizamos cómo la tecnología impacta la privacidad, cómo el derecho debe continuarse urgentemente ante los retos de la inteligencia artificial y la desinformación masiva. Bueno, ya diciéndole más o menos lo que vimos anteriormente, como anteriormente comenté, lo primero que vimos fue la interpretación, cómo aprender a interpretar la ley, el artículo, lo que nos dice, cómo saber lo que dice, así como, por ejemplo, como anteriormente les dije, una ley siempre dice exactamente lo que quiere decir. Muchos tuvimos respuestas diferentes, opiniones diferentes. Yo puedo decir que sí, que la ley no siempre es lo que quiere decir y no siempre es, o sea, sí siempre es lo que quiere decir o como nosotros lo sepamos decir o como lo sepamos entender. En eso les voy a dejar evidencias de que de mi trabajo, de cómo fue que yo respondí a eso y continuamos con lo siguiente. Anteriormente también vimos investigar un poquito de lo que viene, lo que es el premio, el rubro, el hecho, la demanda, la denuncia, el contrato, entre otros. Pues básicamente pues ya dijimos lo que es el rubro. Es la presentación formal del caso ante el tribunal, dando un contexto y dejando claro quién está demandando y el por qué. Y el rubro pues es en el ámbito legal. El rubro es el encabezado de un documento oficial como una demanda o un expediente. ¿Dónde aparecen estos datos básicos para identificar el caso? Pues los nombres de las partes, quién demanda a quién, el número de expediente, el tipo de juicio, el tipo de juicio, el nombre del tribunal o el juzgado. El hecho es simplemente el suceso o acontecimiento en un proceso judicial. Los hechos son el relato de lo que pasó. Como les digo, es el contexto o bueno, más bien el hecho.
La demanda pues es el documento escrito con el que inicias un proceso en materias como civil, familiar, laboral o mercantil. ¿Qué se busca? Pues que el juez obligue a otra persona a cumplir algo como a pagar una deuda, divorciarte, una indemnización o entre otros. Se da entre particulares, tú contra un banco o tú con tu ex jefe, si es que es un tema de contrato, por así decirlo, si te corrieron injustificadamente. Hay una denuncia, a diferencia de la demanda, a la denuncia se noticia exclusivamente en el ámbito penal. Este es el acto de avisar a las autoridades, policía o ministerio público que se ha cometido un presunto delito, ya sea robo, fraude, agresión. Su fin es que el Estado investigue y castigue al responsable. El contrato pues es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transmitir hechos y obligaciones. Y bueno, eso es todo lo que es entre la investigación de lo que es investigar el rubro, premio y lo demás. A continuación también celebramos lo que es el 15 de febrero. Está haciendo un texto, felicitando a la mujer, más bien conmemorando a la mujer. Continuamos haciendo un pequeño texto describiéndonos a nosotros del futuro, diciéndonos, por así decirlo, unas palabras bonitas hacia nosotros, como por ejemplo a mí, diciéndome que ya estoy estudiando lo que yo quiero y que voy a cumplir ese sueño de ser una gran licenciada o abogada, si Dios me lo permite. Y bueno, seguimos con lo demás. También vimos un escrito de cómo redactar una solicitud de revisión y asignación de matrícula, o bueno, más bien calificación, que es donde nos enseñó el profe dónde poner el asunto, lugar, fecha, nombre del maestro y presente. O sea, el presente es donde se le escribe a lo que nos vamos a contar, bueno, no a contar, a pedirle al profe nuestra calificación, que en ese caso es el artículo 8, derecho de petición. También anteriormente ya toqué el tema de que la ley del sospechoso, en vimos, investigamos lo que pasó anteriormente en 1726, la República Francesa estaba bajo acción, tenía enemigos externos, monarquías europeas y enemigas internas que son rebelión realistas. En este caso es de que si alguien en esta ley del sospechoso nos enseñó que cuando una ley se redacta de una forma vaga, el derecho se convierte en un arma. Un arma. Desde ese entonces fue un periodo donde el silencio era sospechoso. O sea, por ejemplo, un ejemplo es de que si alguien se quedaba callado era porque era cómplice de tal suceso. Y bueno, es lo que vimos en la ley de sospechoso. Que también lo de los derechos del hombre y del ciudadano, en este caso solo se respetaban los derechos del hombre y más no de la mujer, se le reconocía más los derechos, en este caso pues de los hombres, de que solo a ellos se les permitía tener voz y voto y las mujeres no tenían voz y voto. Hasta que una mujer llamada Olimpia de Heus, que alzó la voz por nosotras las mujeres, y con una frase típica de ella, decía: la mujer tiene derecho de subir al caldazo donde se ejecutaban anteriormente, debe tener igualmente el derecho a subir al tribunal y gobernar. Es lo que vimos anteriormente. Expliqué también anteriormente sobre los artículos que estuvimos viendo, que fue el artículo 2, 3, 4, 5 y 6, y también el 16, y en ese pues escribimos lo que quiere decir y lo que no quiere decir explícitamente, lo que nos dice en la Constitución y lo que no quiere decir como nosotros lo interpretamos. Tocamos un artículo, por así decirlo, un artículo
buscado en internet sobre que hable los de derechos a la privacidad. En este caso el autor fue Julio César Bonilla Gutiérrez, que era del UNAM. En este caso pues nos explica que el uso de la tecnología ha provocado que la información personal sea ¿cómo podría decirles? Que es como una ficha para que nos busquen y se metan con nuestra información, que haya hackeos, que haya malinterpretaciones entre sí. Y bueno, seguimos con lo demás. Preguntaron qué era la privacidad. Para mí, pues la privacidad es tener tu propio espacio donde la información personal los demás no tengan acceso a nuestra información, a menos que nosotros se la demos o se la prestemos, en este caso a los bancos. Los bancos tienen nuestra información personal, a la cual ellos no deben de dárselos a otros establecimientos o instituciones. Continuamos con lo siguiente. Ya aquí en la identidad digital, ya anteriormente lo habíamos visto en el primer semestre, donde vimos sobre identidad digital, seguridad, lo esencial de que fue en derecho informático. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Tocamos el tema de derecho a la naturaleza. En este caso estamos viendo que la naturaleza pues en sí se está acabando. Ya tenemos calentamiento global, ya no es como antes, ahorita el calor se siente horrible. Y bueno, estábamos viendo qué derechos o qué podemos hacer para que esto se vaya acabando, ya como la contaminación, la gente tira basura en las calles, ya no le importa lo que estamos viviendo actualmente. Y por eso estábamos buscando artículos que podemos hacer, si existen organizaciones entre sí. Ya en sí pues ya había resumido lo que vimos, la higiene digital, ya lo vimos en el primer semestre. Ya sabemos más o menos de lo que quiere decir la higiene digital. Pues bueno, esto sería todo lo que vimos en el semestre. Ya les platiqué lo que vimos, en la interpretación, la redacción, cómo nos ha ayudado mucho la interpretación y la redacción, ya que gracias a esta materia, nosotros podemos ya comprender mejor las leyes, los artículos, las normas, lo que está escrito. No siempre lo que está escrito, aquí lo que está escrito no quiere decir siempre lo que nosotros entendemos o leemos, siempre dicen otras cosas. Actualmente las leyes ya no se ocupan tal y como son, porque hemos visto corrupción, hemos visto que se ocupan de una manera incorrecta, ya que cuando hemos visto las noticias, nosotros como futuros licenciados, hemos visto noticias donde, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sobre un policía, ayudó a una instalación, estaban robando, y él como policía fue que a sacar la arma y atacar a este sujeto que era el delincuente. Pero en lugar que encerraran al delincuente, encerraron al policía. Está en juicio para que sea acusado de homicidio, por así decirlo, homicidio, ya que le disparó al delincuente. O sea, no ocupamos las leyes, los artículos, las leyes como se dice. Actualmente nuestro sistema de gobierno está muy mal. Y pues nada, es todo lo que les puedo decir. Ya es en esto acaba mi portafolio de evidencias. Ya les platiqué de todo lo que vimos. Y bueno, más que nada, y ya con esto cierro, agradecerle al profesor, el doctor Claudio Flores Cefó, por enseñarnos la asignatura de interpretación y redacción jurídica. Gracias, Tom, he aprendido mucho, le agradezco bastante, y eso es todo. Se despide su amiga Maideli Stephanie Huela Tlacotempa. Espero verlo en otro semestre.